Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 127. Nancy. Si todo salía según lo previsto, las habilidades de esa chica serían clave para el plan de Jon de acabar con Freddy. Además de ella, Nancy era la pieza fundamental de su audaz plan para poner fin al reinado de terror de Freddy en este mundo. La investigación de Jon lo había llevado a la tercera parte de la película Pesadilla en Elm Street, y Nancy era un personaje clave para lograr sus objetivos. Al entrar en el vestíbulo, austero e iluminado con luces fluorescentes, Jon miró a su alrededor buscando a alguien que pudiera ayudarlo. Se acercó a la recepción, donde un empleado estaba absorto en la pantalla de su teléfono. «Hola, busco a la señorita Nancy», exclamó Jon con voz firme, teñida de la urgencia de su búsqueda. El empleado levantó la vista brevemente, y un atisbo de fastidio cruzó su rostro antes de volver a su distracción digital. «¿Es usted familiar de un paciente?», preguntó con voz desprovista de interés. «No». La respuesta de Jon fue seca, su paciencia se estaba agotando. El empleado, con la mirada fija en su ordenador, murmuró: «Hay mucha gente que quiere ver a la señorita Nancy. Es muy popular en la ciudad. Le sugiero que vuelva después de las 6 de la tarde. Suele salir a cenar a esa hora, y puede que tenga suerte y se la encuentre». Jon frunció el ceño, y una expresión de disgusto se dibujó en su rostro. «No estoy aquí para invitarla a salir», aclaró, y la frustración en su voz fue en aumento. Los labios del empleado se curvaron en una sonrisa burlona, y sus ojos finalmente se encontraron con los de Jon. «Sí, ya entiendo. No estás aquí para invitarla a salir». El sarcasmo se percibía en cada palabra, un tono burlón que irritaba a Jon. Jon exhaló bruscamente, apretando los puños a los costados. «¿Qué te parece esto? ¿Puedes transmitirme un mensaje?» «Estoy aquí para ocuparme de Freddy», dijo con voz grave y ronca. «¿Freddy? ¿Es su exnovio?» El tono del empleado denotaba impaciencia, aunque su curiosidad se había despertado, pero seguía mostrándose desdeñoso. «¿Qué?» La réplica de Jon quedó interrumpida por su incredulidad. «Escucha, necesito ver a Nancy. Es importante», imploró, abrumado por la gravedad de la situación. «A las 6 de la tarde». Fue la respuesta indiferente del empleado, cuya mirada se perdió una vez más en su teléfono. La expresión de Jon se ensombreció. Una tormenta se gestaba en su mirada. La insolencia del hombre que tenía delante lo enfurecía. Estaba a punto de estallar de ira cuando una nueva voz rompió la tensión. «Oye, ¿acabas de decir que estás aquí para ocuparte de Freddy?» La pregunta provino de un hombre de mediana edad vestido con traje, cuya actitud denotaba autoridad. El temperamento de Jon se calmó al volverse hacia el recién llegado. «Sí, es cierto. Necesito ver a Nancy», afirmó con voz firme pero insistente. En los ojos del hombre brillaba una comprensión, un reconocimiento silencioso de la pesadilla que todos enfrentaban. «Síganme», dijo, con una voz que era una orden que no admitía réplica. Jon siguió al hombre por el hospital psiquiátrico, pasando por muchas habitaciones llenas de pacientes psiquiátricos. Algunos murmuraban para sí mismos, otros gritaban, algunos estaban histéricos y otros arrojaban cosas violentamente. «Hace unos días ingresamos a un grupo de pacientes», explicó el hombre de mediana edad mientras nos guiaba. «Son todos niños que han estado teniendo sueños extraños sobre un hombre cubierto de quemaduras que los persigue. Ese hombre se llama Freddy». «¿Crees que es un trastorno mental?», preguntó Jon, arqueando una ceja. A estas alturas, estaba casi seguro de que esa era la cronología de la tercera parte de esta saga cinematográfica. «Claro, ¿por qué otra razón estarían aquí?», dijo el hombre de mediana edad con convicción. «Debe tratarse de algún tipo de trastorno psicológico colectivo, como una forma leve de estrés postraumático. La naturaleza de estos sueños no es más que un subproducto de cierta culpa, un trauma psicológico derivado de conflictos morales y deseos reprimidos. Si tú lo crees, aquí estarán en buenas manos», comentó Jon con sarcasmo. «¿Qué dijiste?»,
El hombre de mediana edad se dio la vuelta, frunciendo el ceño, sin comprender claramente el humor de Jon. Nada, dijo Jon encogiéndose de hombros. Los consideraba unos necios que se negaban a admitir cualquier actividad sobrenatural. Explicarles algo era inútil. Mientras pudiera reunirse con Nancy, podría resolver el problema. Ya estamos aquí, anunció el hombre, deteniéndose frente a una habitación. Antes de que Jon pudiera entrar, oyó gritos desde el interior. No quiero beber esto, seguro que le has puesto pastillas para dormir, gritó una chica desde la cama. Jon entró y vio a Nancy sosteniendo un vaso de agua, tratando de que la niña bebiera. La voz de Nancy era un bálsamo reconfortante mientras intentaba tranquilizar a Jennifer. Cálmate, Jennifer. No tiene nada, es solo agua. No has comido ni bebido nada en todo el día, y eso no es bueno. Sus palabras eran pausadas, y su experiencia con ese tipo de terror se reflejaba en su tono sereno. La respuesta de Jennifer fue una mezcla de desesperación y desafío. Me pones pastillas para dormir en todo lo que me das. Prefiero morir antes que comer tu comida. ¿No lo entiendes? Dormirme es peor que morir. Su voz se quebró, y su cordura se desmoronaba con cada mención del sueño. A Jon se le encogió el corazón al percibir el miedo en la voz de Jennifer, un miedo que conocía demasiado bien. Entró en la habitación, y su presencia atrajo la atención de Nancy y Jennifer. Lo entiendo, Jennifer. Yo también he soñado con él, dijo Nancy con un susurro de solidaridad, una comprensión compartida que tendió un puente entre cuidadora y paciente. Déjalo ya. He oído esa frase de otros médicos muchas veces. No me engañarán, continuó Jennifer, forcejeando. Al no ver otra solución, Nancy dejó la taza y suspiró. En ese momento, el hombre de mediana edad se acercó y le presentó a Jon a Nancy. Señorita Nancy, el señor Jon Vinson pidió reunirse con usted. Afirma que está aquí para ocuparse de Freddy. Nancy se quedó sorprendida y luego se puso de pie para estrechar la mano de Jon. Hola, señor Jon Vinson. Llámame Jon, dijo Jon sonriendo mientras estrechaba la mano. Nancy era, sin duda, una chica muy guapa. No es de extrañar que la recepcionista supusiera que Jon estaba allí para ligar con ella. Jon miró al hombre de mediana edad y luego dijo: me gustaría tener una conversación privada con la señorita Nancy, si no le importa. Por supuesto. El hombre asintió y luego se marchó. Después de que el hombre se fue, Nancy sirvió otra taza de agua y se la dio a Jon, luego dijo: Jon, como acabas de ver, debido a esa pesadilla, los niños se niegan a dormir pase lo que pase. ¿Crees que es solo un sueño?, preguntó Jon directamente. Nancy hizo una pausa y luego dijo: eres tú. Freddy es real, y creo que tú lo sabes mejor que nadie aquí, afirmó Jon. En ese momento, Jennifer, que estaba tumbada en la cama, se burló. El espectáculo empieza ahora. Evidentemente, ella pensó que se trataba de una estratagema del hospital para bajar la guardia. Nancy miró con impotencia a Jennifer y luego de nuevo a Jon, con los ojos reflejando la misma pregunta. Jon, ¿puedo preguntarte quién eres? Jon sonrió levemente y luego dijo: mi profesión es la de exorcista. He venido a Elm Street con el propósito de castigar a Freddy. Jennifer continuó con su sarcasmo. Si no fueran tan tacaños, contratar a un actor profesional habría dado como resultado una historia más convincente. Esta vez, Nancy ignoró a Jennifer. Cuando oyó las palabras exorcista, un destello de esperanza surgió en su corazón y preguntó con mirada aturdida: ¿cómo puedo creerte? Jon no dijo nada, pero abrió la palma de la mano. Tras un instante, una llama surgió lentamente en el centro de su mano. Los ojos de Nancy estaban muy abiertos, reflejando la llama parpadeante que danzaba en la palma de Jon. La habitación, antes impregnada de la frialdad estéril de la incredulidad, ahora parecía vibrar con la calidez de la posibilidad. Incluso Jennifer, que siempre había sospechado que se trataba de una trampa del hospital para que bajara la guardia, ahora, al ver a Jon demostrar habilidades sobrenaturales, no tuvo más remedio que creer. Capítulo 128. Hechizo de sueño embrujado. Tump. 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 Los golpes rítmicos en la puerta resonaron como un latido en la habitación tenuemente iluminada. La voz de Nancy, un faro de tranquilidad, exclamó con urgencia: Kristen. Llegó la respuesta, un hilo de sonido que rompía el silencio. Adelante. La voz de Kristen, aunque amortiguada por la barrera que la separaba, era un salvavidas para aquellos perdidos en la pesadilla.
Cuando Nancy abrió la puerta, la luz del pasillo inundó la habitación, proyectando largas sombras que danzaban como espectros en las paredes. Entró, con Jon siguiéndola. «Kristen, ¿cómo has estado últimamente?» La voz de Nancy era una suave caricia, un marcado contraste con la dura realidad que les atormentaba. Los ojos de Kristen, pozos atormentados que reflejaban un alma asediada por el terror, se encontraron con los de Nancy. «Todavía no me atrevo a dormir». Su voz era un susurro, una brisa que podría ser apagada por la abrumadora tormenta de su miedo. Jon observó a la chica llamada Kristen, con el corazón apesadumbrado por su difícil situación. Nancy le había hablado de Kristen, quien poseía un don que era a la vez una bendición y una maldición: la capacidad de atraer a otros a sus sueños. Esta era la clave de su plan. «No te preocupes, Kristen». Las palabras de Nancy fueron un baluarte contra la desesperación. Se giró hacia Jon, presentándose como un ritual de esperanza. «Ella es Kristen, Jon, la que te mencioné antes. Tiene la habilidad de atraer a la gente a sus sueños». Inclinándose hacia ella, con la voz susurrada como un secreto destinado solo a Kristen, Nancy le aseguró: «No tengas miedo, él puede ayudarnos». La mirada de Kristen se posó en Jon, con los ojos llenos de escepticismo. «¿Eres un médico nuevo?», preguntó, con un tono que dejaba entrever el peso de sus experiencias pasadas con supuestos sanadores. «No, soy un exorcista», respondió Jon, buscando una silla y acomodándose con una sonrisa encantadora. Su actitud era la calma que precede a la tormenta. El ceño de Kristen se frunció aún más, mientras intentaba comprender las implicaciones. «¿Así que quieres hacerme un exorcismo? ¿Por qué me eliges a mí? Ese tipo ha atormentado a más de una persona». La sonrisa de Jon era como una luna creciente en la noche de sus dudas. «¿Un exorcismo? Bueno, es diferente de lo que te imaginas. Siempre prefiero la sencillez». Sacudió la cabeza, su confianza un faro en la niebla del miedo. «Señorita Kristen, he oído hablar de su habilidad para atraer gente a sus sueños. La razón por la que la busco es para pedirle ayuda. La próxima vez que sueñe con Freddy, por favor, introdúzcame en su sueño para que pueda encargarme de él». El corazón de Kristen latía con inquietud. «¿Estás segura? Aunque seas una exorcista, en el mundo de los sueños, Freddy es omnipotente. Nadie puede vencerlo». Sus palabras eran un desafío, un reto lanzado a los pies de lo imposible. Los ojos de Jon se encontraron con los de ella, y en ellos vio un reflejo de su propia determinación. «Señorita Kristen, Nancy me dijo que ayer se quedó dormida sin querer y soñó con Freddy». El asentimiento de Kristen fue una confirmación, un reconocimiento silencioso de su pesadilla. «Y dijiste que Freddy estaba herido», insistió Jon, con una voz que era como un martillo que cincelaba el monolito de su miedo. Kristen asintió de nuevo, sus movimientos una danza renuente con la esperanza. La sonrisa de Jon contenía un toque de enigma, un brillo cómplice en sus ojos que parecía traspasar el velo de la incertidumbre. «Entonces, ¿quién crees que lo hirió?», preguntó con un tono ligero pero cargado de implicaciones. La expresión de Kristen pasó del miedo a la sorpresa, y sus ojos se abrieron de par en par mientras miraba fijamente a Jon. «¿Fuiste tú?», exclamó, y la posibilidad encendió una chispa de esperanza en medio del pavor. «Sí, pero», y la voz de Jon se apagó, su confianza inquebrantable. «Claro que debes creer lo que ves. La próxima vez que sueñes con Freddy, solo piensa en mí y tráeme contigo, y te lo demostraré». El escepticismo de Kristen resurgió, y negó levemente con la cabeza. «Gracias por tu amabilidad, pero, desde que me fui de casa de mis padres, ya no puedo hacer eso». Su confesión fue un atisbo de vulnerabilidad, una grieta en su coraza. Le tocó el turno a Nancy de intervenir, con voz firme y alentadora. «Pero lo hiciste anoche, ¿verdad? Me arrastraste a tu sueño. Eso es diferente», protestó Kristen, con el recuerdo de aquella noche como una vela parpadeante en la abrumadora oscuridad. «No puedes perder un don así. Simplemente has olvidado cómo usarlo», insistió Nancy, con una fe inquebrantable en Kristen. «¿Por qué no lo intentas?». Tras un instante de vacilación, la determinación de Kristen se reafirmó y asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Jon hizo un gesto que denotaba que todo estaba decidido. «Entonces, ¿estamos de acuerdo? Avísame antes de irte a dormir la próxima vez». Cuando Jon se disponía a marcharse, la voz de Nancy lo detuvo. «No hay que esperar mucho, ¿verdad?». Su mirada se encontró con la de Jon, y entre ellos se entabló una conversación silenciosa.
Podemos usar hipnosis grupal para que tú y Kristen se duerman juntos, así podrán aparecer en el sueño al mismo tiempo. La mente de Jon se desvió hacia la película, recordando el método que habían usado para enfrentarse a Freddy. Tras una breve reflexión, asintió. Creo que es una buena idea. Retiró su varita de saúco, el instrumento de su poder, y añadió. Pero la hipnosis es demasiado primitiva y problemática. Mantengámoslo simple, ¿de acuerdo? El ceño fruncido de Nancy reflejaba preocupación y curiosidad. ¿Qué vas a hacer? No te preocupes, no habrá peligro, le aseguró Jon, apuntando ahora su varita hacia Kristen. Pronunció el encantamiento. Sueño embrujado. Una serena luz azul emanaba de la varita, acariciando la frente de Kristen. Su resistencia se desvaneció a medida que sus párpados se cerraban, y sucumbió al sueño inducido, relajando su cuerpo en la silla. Kristen. La voz de Nancy estaba teñida de preocupación. No te preocupes, solo está durmiendo, la tranquilizó Jon, con la mirada fija en sí mismo. No nos despiertes antes de que salga. Con la misma luz azul envolviendo ahora su propia cabeza, Jon se dejó llevar por el hechizo, y su cuerpo se transformó en un reflejo del de Kristen mientras caía en un sueño profundo. La abrupta transición del sueño profundo a la cruda realidad de su habitación hizo que el corazón de Kristen latiera con fuerza. El bolígrafo en su mano, los deberes esparcidos y la música a todo volumen eran anclas a la normalidad, pero la disonancia de despertar de una pesadilla persistía como una niebla siniestra. Al abrirse la puerta, la figura de su madre, con su maquillaje de noche recargado, parecía un espectro de un sueño aún vivo. La música cesó y la voz de su madre, suave pero teñida de preocupación, rompió el silencio. Cariño, vas a despertar a los vecinos. ¿Por qué sigues despierto? Ya es más de la 1. Esas palabras fueron una suave reprimenda, un recordatorio de las expectativas del mundo. La voz de Kristen era apenas un susurro, su confusión palpable. Yo quería esperarte, mamá. El alivio de ver a su madre fue un bálsamo para sus nervios alterados. La sonrisa de su madre era un faro en la noche, sus movimientos tiernos mientras preparaba la cama. Ya estoy de vuelta, y es hora de que te duermas. Vamos, date prisa. El abrazo que compartieron fue la súplica silenciosa de una hija en busca de consuelo, de la certeza de que los horrores de sus sueños no podrían traspasar la santidad de su realidad. Me alegra tanto que hayas vuelto. La voz de Kristen denotaba una mezcla de gratitud y temor persistente. Mientras Kristen se acurrucaba en la cama, la confesión escapó de sus labios. Mamá, tuve una pesadilla terrible. Elaine, ¿dónde pusiste el whisky? La voz del hombre que interrumpía la sala de estar fue una nota discordante, un recordatorio de que tenía visitas. Vuelvo enseguida. La respuesta de su madre fue un grito, un breve interludio antes de volverse hacia Kristen con expresión de disculpa. Kristen, tengo visitas. La súplica de Kristen era el miedo de una niña, crudo y sin reservas. Por favor, mamá, no quiero estar sola. La sonrisa indulgente en el rostro de su madre era una promesa, un juramento silencioso que se hizo añicos en un instante. La fuerza que la arrebató de la puerta era invisible, pero su violencia era inconfundible, y su grito fue un sonido que atormentaría a Kristen para siempre. Mamá. La palabra fue un susurro, una esperanza contra toda esperanza. El horror que se desplegó ante los ojos de Kristen fue una escena grotesca. Su madre reapareció, pero no sola. El rostro de Freddy, cubierto de quemaduras y malicia, era una pesadilla hecha carne. Su agarre en el cuello de su madre era a la vez una amenaza y una burla. ¿Dónde pusiste el whisky? La voz de Freddy era un ronroneo siniestro, una burla de la pregunta mundana que había precedido al terror. Capítulo 129. El juicio en el sueño. El brillo de la garra de Freddy fue fugaz, y para consternación de los presentes, la madre de Kristen fue decapitada rápidamente. Agarrándose la cabeza, empapada en carmesí, el rostro de Freddy se torció en una sonrisa grotesca mientras giraba hacia Kristen, quien estaba petrificada y en silencio. Deberías haber hecho caso al consejo de tu madre. Se burló Freddy, señalando con la cabeza hacia Kristen. ¡Ah! Un grito agudo escapó de los labios de Kristen. Pero entonces, la cabeza empezó a hablar. Maldita seas, Kristen, por arruinarlo todo. Cada vez que traigo a un hombre a casa, estás ahí para meterte. ¿Qué dijo el médico? Solo buscas llamar la atención. ¡Ah! El grito de Kristen resonó una vez más al oír la voz de su madre.
La risa de Freddy era desquiciada mientras apartaba la cabeza de un golpe y extendía sus garras metálicas hacia Kristen. «Ayúdenme, que alguien me ayude», suplicó. «La próxima vez que Freddy te atormente en tus sueños, arrástrame contigo y yo me encargaré de él». Aterrorizada, Kristen recordó la orden de John. Cerró los ojos con fuerza, concentrándose en la imagen de John, deseándole que entrara en su pesadilla. Cuando las garras de Freddy se acercaban al cuello de Kristen, una mano se aferró al hombro de Freddy, haciéndolo girar. Al encontrarse con un rostro de su pasado, el responsable de sus nuevas quemaduras, la voz de Freddy flaqueó. «¿Tú, qué haces aquí?» Los labios de John se curvaron en una leve sonrisa mientras respondía. «¿Qué opinas?» Con las palabras de John, estalló el fuego y el Ghost Rider emergió para enfrentarse a Freddy. Debilitado por su enfrentamiento anterior, Freddy estaba indefenso. ¡Agu! El fuego infernal del Ghost Rider envolvió a Freddy, sus gritos de tormento perforaron el aire hasta que quedó reducido a meras cenizas. Din. Segunda tarea cumplida. Derrotar a la pesadilla de Elm Street, Freddy Krueger. 500 puntos de penalización concedidos. Din. Misión legendaria actualizada. Juzgar a 1000 almas culpables en todos los mundos. Progreso actual. 75.000. En la aséptica atmósfera de la habitación del hospital, Kristen abrió los ojos de golpe, con la piel cubierta de una capa de sudor. Kristen. Nancy, alarmada por su repentino despertar, se apresuró a su lado. Nancy, la voz de Kristen era débil mientras se incorporaba y se giraba para ver a John, que también se estaba despertando. Lo hizo. Decía la verdad, de verdad lo hizo, mató a Freddy. Dijo Kristen, con un tono de incredulidad en sus palabras. La mirada de Nancy se posó en John, llena de asombro, y él la reconoció con un simple sentimiento. John se puso de pie con un movimiento fluido y anunció: «Mi tarea aquí ha terminado». Mientras John se disponía a marcharse, Nancy gritó: «Espera, John. Gracias por ayudarnos con Freddy. ¿Cuánto te pagamos por esto?» «¿Pagar?» John hizo una pausa, momentáneamente sorprendido. La idea de una compensación no se le había pasado por la cabeza. Su único objetivo había sido capturar a Freddy. Pero al recordar que se encontraba en un mundo donde era libre de explorar e interactuar, la idea de una recompensa monetaria le pareció lógica. Elegir ser exorcista podía, en efecto, tener un doble propósito: ganar dinero y puntos de penalización. Como no tenía experiencia en fijar precios para este tipo de servicios, John respondió: «Lo que usted considere apropiado. Me alojo en el motel que está justo enfrente». Tras esas palabras de despedida, John se marchó. Permaneció en las inmediaciones de Elm Street, sin estar aún dispuesto a marcharse. Su curiosidad se había despertado. Al castigar a Freddy, no había usado la función sacrificio de almas para obtener puntos de penalización, sino que había actualizado su misión legendaria. Ansiaba descubrir si había heredado las habilidades de Freddy para controlar las pesadillas. Tras confirmar que, en efecto, había adquirido este nuevo poder, John decidió quedarse un poco más en Elm Street para experimentar con su nueva habilidad. En el silencio de la noche, un callejón desolado resonaba con presagios de problemas. «Entrégalo». Un atracador, cuchillo en mano, amenazó a una mujer, intentando arrebatarle el bolso. «Que alguien me ayude». La mujer sujetaba su bolso con una fuerza descomunal mientras gritaba. El rugido de un motor rompió el silencio, y el jinete fantasma pasó a toda velocidad en su infernal motocicleta. «Ayúdame». El Ghost Rider, al oír la súplica, detuvo su motocicleta y dirigió su mirada ardiente hacia el alboroto. La impaciencia se apoderó de él, y el asaltante apretó el cuchillo contra el cuello de la mujer. De repente, un rugido infernal resonó por el callejón, paralizando al atracador de pavor. Cuando tanto el asaltante como la mujer se giraron, se encontraron con la visión de un esqueleto llameante que se alzaba imponente sobre ellos. El Ghost Rider descendió de su motocicleta, adoptando una postura heroica al aterrizar. El jinete fantasma, frente a las dos almas aterrorizadas, hizo un gesto de desdén a la mujer, indicándole que escapara. La mujer, tras echar un vistazo al atracador paralizado por el miedo y luego a su salvador, balbuceó un agradecido gracias. Antes de huir, el jinete fantasma extendió su mano incendiaria hacia el asaltante, declarando: «Pecador». Avanzó, agarrando al asaltante por la camisa y acorralándolo contra la pared, con una voz siniestra que susurraba: «Mírame a los ojos».
Al amanecer, Jon se despertó de su letargo. La noche anterior, había puesto a prueba su habilidad para controlar las pesadillas, eliminando a un asaltante en el reino de los sueños. El escondite del asaltante estaba a tiro de piedra, y Jon estaba ansioso por comprobar el resultado. Al salir a la calle, se encontró con la imagen de coches de policía y cinta policial acordonando la zona al otro lado de la calle. Intrigado, Jon le preguntó a un transeúnte: ¿sabes qué ha pasado aquí? El transeúnte se encogió de hombros y dijo: dicen que alguien ha muerto, podría ser un accidente extraño o un ataque al corazón. En ese momento, mientras sacaban el cuerpo, Jon reconoció el rostro del asaltante del sueño. Interesante, la sonrisa de Jon era forzada. Asesinar se había convertido en una tarea sencilla para él. Eficiente, indetectable y sin dejar rastro. Era el método por excelencia para un crimen impecable. Tras confirmar sus sospechas, Jon se retiró a su habitación. Su siguiente paso sería buscar otros horrores peculiares en este reino. Se dio cuenta de que este mundo era un inmenso tesoro de oportunidades. Su legendaria misión le permitía asimilar las habilidades de los castigados, como las místicas o espectrales, y este mundo estaba plagado de fantasmas y monstruos cuyos poderes podría aprovechar. Capítulo 130. Nueva compañía. Jon había superado con éxito la evaluación del poder de los sueños y su presencia ya no era necesaria. La búsqueda de otros espíritus malignos lo llamaba. Tras pagar la cuenta del hotel, regresó a su vehículo. Mientras se disponía a marcharse, un golpeteo llamó su atención. Se giró y vio a Nancy saludándolo amistosamente con la mano. Su vehículo, un descapotable, le evitó tener que bajar la ventanilla. Se giró hacia ella y le preguntó: «Oye, Nancy, ¿necesitas algo más?» Nancy respondió con gratitud: «Los niños no han tenido pesadillas estas últimas noches, todo gracias a ti. Me gustaría que aceptaras esto, por favor». Le extendió un generoso fajo de dólares estadounidenses. Jon se quedó visiblemente sorprendido por la generosa ofrenda. Era sin duda una suma considerable, sobre todo teniendo en cuenta la situación económica de la época. Nancy continuó con sinceridad: «Hemos reunido $2.000 aquí. Son para ti». «¿2.000?» repitió Jon, con la sorpresa aún más evidente. La cantidad era, en efecto, considerable. «No te preocupes, la mitad viene del Dr. Gordon», como muestra de su agradecimiento aclaró Nancy. «El Dr. Gordon sospecha que te haces pasar por exorcista, convenciendo a los niños de que sus pesadillas desaparecen con la fe. Quería darte las gracias personalmente». Con esta explicación, Jon se sintió obligado a aceptar el dinero. El Dr. Gordon era el psiquiatra que le había presentado a Nancy. A pesar de la aversión personal de Jon hacia el realismo narcisista extremo del Dr. Gordon, reconoció en la película original que el hombre no era malévolo. En definitiva, fue el Dr. Gordon quien ayudó a los niños a usar la hipnosis para adentrarse en el mundo de los sueños y vencer a Freddy. Tras guardarse el dinero, Jon notó que Nancy se quedaba un rato y le preguntó con naturalidad: «Bueno, gracias, supongo. ¿Algo más?» Mientras Jon hablaba, no pudo evitar fijarse en la vestimenta deliberada de Nancy y en el equipaje que llevaba, lo que indicaba su intención de emprender un viaje largo. Nancy sostuvo la mirada de Jon, y tras un instante de vacilación, se aventuró a preguntar: «¿Piensas continuar con tu trabajo de exorcismo?» Afirmándolo, Jon respondió: «Sí. Es mi sustento». Se produjo un breve silencio, y entonces, con una determinación que pareció afianzarse en su postura, Nancy preguntó: «¿Consideraría la posibilidad de tomarme como su aprendiz?» Jon frunció el ceño con leve sorpresa. «¿Deseas convertirte en exorcista?» Con convicción, Nancy afirmó: «Sí». Jon sopesó cuidadosamente sus palabras. «Este trabajo está plagado de peligros. Un pequeño error podría resultar fatal. ¿Qué te impulsa a asumir semejante riesgo?» La voz de Nancy denotaba una mezcla de dolor y determinación. «El terror que nos ayudaste a vencer, Freddy, me atormentó en mi juventud y se cobró la vida de mi mejor amigo. Su espectro me ha perseguido desde entonces, hasta que apareciste tú. Estoy convencido de que existen más seres como Freddy en este mundo, que infligen dolor y proyectan largas sombras sobre vidas inocentes. Quiero usar mi fuerza para ayudar a los afligidos. No soporto la idea de que otros vivan bajo la opresiva oscuridad que una vez me consumió. Por favor, Jon. Esta convicción me tiene muy aferrada, y he pasado incontables noches dándole vueltas», imploró Nancy.
Jon se detuvo un momento a reflexionar. Su plan de establecer una oficina de exorcismos en este mundo se basaba en el conocimiento de que, si bien los espíritus malignos eran numerosos, también eran difíciles de encontrar. Sería más eficaz que quienes necesitaran ayuda lo buscaran a él, una estrategia que prometía tanto beneficio económico como satisfacción espiritual. Sin embargo, Jon, propenso a la indolencia, reconoció que dirigir un taller de reparaciones era una cosa, pero una oficina de exorcismos era otra muy distinta. Necesitaba ayuda para gestionarla. Tras haber interactuado con Nancy y conocer su personaje por la película original, Jon consideró su inteligencia, capacidad y habilidades comunicativas como cualidades valiosas. Se sentiría más tranquilo si ella supervisara las operaciones de la oficina. Así pues, decidió. Sube al coche. Jon salió del coche, ayudó a Nancy con su equipaje y lo guardó en el maletero. Luego la acompañó al asiento del copiloto del deportivo. Juntos, se marcharon, dejando atrás la Elm Street cargada de recuerdos. Al salir de Elm Street, Jon puso rumbo a Nueva York. En cualquier versión de Estados Unidos, Nueva York siempre se erigía como la cúspide del desarrollo, un centro de información y actividad. El viaje de Elm Street a Nueva York no fue corto, y con Nancy acompañándolo, Jon decidió parar en un restaurante de comida rápida para reponer fuerzas. Continuaron su viaje hasta la noche, pero Nueva York seguía fuera de su alcance. Jon se abstuvo de usar la aparición, ya que no estaba familiarizado con la versión de la ciudad de este mundo. Al caer la noche, llegaron al estacionamiento de un motel. Jon anunció: "Tendremos que pasar la noche aquí". La expresión de Nancy delataba cierta preocupación. ¿Aquí? ¿Estás segura? Jon respiró hondo, como si estuviera saboreando el aire, y luego afirmó con seguridad: "Estoy muy seguro". De acuerdo, concedió Nancy, reconociendo en Jon a su mentor y líder de facto. Al darse la vuelta, una figura junto a la puerta del coche la tomó por sorpresa. ¡Oh, Dios mío! El hombre, sin embargo, simplemente levantó la mano en un saludo informal. "Lo siento. No pasa nada". La reacción de Jon fue de indiferencia mientras le dedicaba una sonrisa al desconocido. Con una sonrisa de disculpa, el hombre explicó: "Pasaba por aquí por casualidad y los vi. Quería avisarles que los precios de la gasolina aquí no son tan bajos como indica ese cartel". La atención de Jon y Nancy se desvió brevemente hacia el cartel, que, en efecto, anunciaba precios tentadoramente bajos. "Si tiene algún problema con el coche, quizás pueda ayudarle. Trabajo como mecánico por aquí", propuso el hombre. Jon rechazó la oferta con un gesto de la mano. "No hace falta, nuestro coche está en buen estado. Pero llevamos todo el día en la carretera y estamos buscando un sitio donde descansar". "Tiene usted suerte, señor", exclamó el hombre radiante, señalando en la dirección. "Ese motel de allí tiene precios razonables y el dueño es un buen tipo. Además, ofrecen cintas de vídeo gratis para que las disfrute". La expresión del hombre denotaba una insinuación comprensible entre hombres, mientras que Nancy simplemente suspiró con leve exasperación. Jon le dio las gracias. "Agradecemos la propina, señor". "Un placer ayudarle", respondió el hombre con un gesto amable antes de marcharse. Una vez que se hubo marchado, Nancy expresó su inquietud. Ese hombre transmitía una vibra inquietante. Jon bromeó. ¿Qué, por las cintas de vídeo gratuitas que mencionó? El enfado de Nancy era palpable. "Hablo en serio, Jon. Hay algo raro en este sitio". Capítulo 131. En un motel. "Algo no cuadra". Jon soltó una risita, cuyo sonido resultaba extrañamente discordante en el crepúsculo que se cernía sobre él. "Querido amigo, desde que te has dedicado a esto, tienes que abandonar tus viejos hábitos y lidiar con todo tipo de rarezas. Cuanto más extrañas parezcan las cosas, más tendremos que investigar". Con determinación, Jon salió del coche. La grava crujió bajo sus botas como huesos secos. Nancy, cuyos instintos se habían agudizado tras años de luchar contra Freddy, lo siguió, con la voz teñida de una mezcla de curiosidad y temor. "¿Sospechas que hay espíritus malignos aquí?". Jon hizo una pausa, escudriñando con la mirada la destartalada fachada del motel de carretera. "No necesariamente espíritus", reflexionó, mientras sus ojos reflejaban la luz menguante. "A veces, los humanos pueden ser más aterradores que cualquier espectro". Crack. Se acercaron al motel, cuyo letrero de neón parpadeaba como un faro para los perdidos.
La puerta se abrió con un crujido, una invitación o quizás una advertencia, al entrar en el vestíbulo tenuemente iluminado. Pero entonces, el aire se vio interrumpido por una cacofonía de gritos agudos y frenéticos. El rostro de Nancy se transformó, sus ojos se endurecieron con determinación. ¿Qué está pasando ahí dentro?, exigió con voz firme. La mano de Jon se extendió rápidamente, una firme barrera contra su avance. Oye, no te emociones. Su orden fue tajante, una clara señal de que no era momento para imprudencias. Nancy, aunque ansiaba actuar, cedió, con la mirada fija en Jon, buscando su siguiente movimiento. Ding. Avanzó con pasos mesurados, llegó a la recepción y pulsó el timbre de servicio con un empujón decidido. Sonó, una nota solitaria que parecía burlarse de los gritos. El dueño, una reliquia de otra época con sus gruesas gafas y su atuendo anticuado, emergió de las sombras. Buenas noches, señor, saludó Jon, con una voz que denotaba una serenidad admirable. Buenas noches, estimados huéspedes, respondió el propietario, cuyo entusiasmo contrastaba fuertemente con el terror que aún resonaba a sus espaldas. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó, ajeno a lo absurdo de la situación. Los ojos de Jon se entrecerraron, su pregunta fue incisiva. ¿Está todo bien adentro? Los gritos interrumpieron su pregunta como un macabro signo de puntuación. El dueño parpadeó, los gritos parecieron llegar a su conciencia por primera vez. ¡Oh!, exclamó, un instante de comprensión lo invadió antes de huir apresuradamente. Se hizo el silencio, tan repentino y absoluto como la oscuridad que sigue a la extinción de una vela. El dueño reapareció con una sonrisa avergonzada y un control remoto en la mano. Los gritos, al parecer, no eran más que los lamentos de una damisela en apuros de una película de terror nocturna. Lo siento, jejeje, rió entre dientes, con un tono nervioso en su risa. Este lugar se pone raro por la noche. La sonrisa de Jon reflejaba diplomacia, ocultando sus verdaderos pensamientos. Está bien, respondió, sin que su voz delatara la sospecha que aún lo atormentaba. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarle?, preguntó el dueño, con una voz que denotaba hospitalidad y algo más, algo que Nancy no lograba identificar del todo. Jon, siempre pragmático, no dudó ni un instante. Bueno, hemos estado de viaje todo el día y necesitamos un lugar donde quedarnos, respondió, sin que su tono delatara el cansancio que se le metía en los huesos. La sonrisa del dueño se amplió, dejando ver una dentadura que parecía demasiado perfecta para aquel entorno rústico. Entonces está de suerte. Le puedo ofrecer la suite nupcial por solo $5 más, y le esperan sorpresas inesperadas, exclamó con un tono teatral que parecía ensayado. Nancy, con las mejillas ligeramente sonrojadas, aclaró rápidamente. Lo siento, nosotros, no tenemos ese tipo de relación. Los ojos del dueño brillaban con picardía. No hay problema, podría ser el comienzo de algo así, bromeó, imperturbable. Sin embargo, la paciencia de Jon se estaba agotando. Solo denos una habitación normal, dijo con voz firme. Entonces tendré que cobrarle el mismo precio, respondió el dueño, señalando la lista de precios que colgaba como un decreto sobre el mostrador. Da igual, cuanto más rápido, mejor, murmuró Jon, claramente deseoso de poner fin a la conversación. Mientras el dueño se apresuraba a buscar las llaves, Jon dejó el dinero sobre el mostrador con un golpe seco y decidido. Al ver los billetes, el dueño no pudo ocultar su alegría. Oh, qué suerte tiene, señor. Menos mal que trajo efectivo. Aquí no aceptamos tarjetas, exclamó con una mezcla de júbilo y alivio. Mientras hojeaba la caja registradora, levantó la vista y dijo: necesito una de sus identificaciones. Jon se volvió hacia Nancy con una media sonrisa. Entonces, yo pago y tú pones el DNI. Me parece justo. Nancy, frunciendo ligeramente el ceño, sacó su documento de identidad y se lo entregó, pensando por un instante en la posibilidad de que Jon no tuviera uno. Tras anotar sus datos en el registro, Jon hizo una última petición. Disculpe, ¿podría darnos la habitación número 4? La reacción del dueño fue un destello de algo indescifrable antes de disimularlo con una apariencia profesional. Oh, pero debo decirle que esa habitación no es la mejor que tenemos aquí. No hay problema, lo aceptaremos, dijo Jon, con una voz que no dejaba lugar a dudas. Oh, tilde. Los labios del dueño se fruncieron como si probara algo agrio, y luego le entregó la llave de la habitación 4.
Está a la vuelta de la esquina, la habitación número 4. Les indicó la dirección, y Jon, asintiendo con la cabeza, se llevó a Nancy. Una vez que estuvieron fuera de la vista, la expresión del dueño cambió de alegre a sombría, y una sonrisa casi enfermiza se dibujó en su rostro. Recogió el registro y desapareció en sus aposentos. El sonido de los gritos de una mujer volvió a llenar la habitación en la que entró. Jon abrió la puerta de la habitación 4 y encendió la luz. Era un espacio modesto, con una cama individual como elemento central, pero estaba sorprendentemente limpio y ordenado en comparación con el resto del motel. Oh, esto no está nada mal, comentó Nancy, aunque su satisfacción duró poco, ya que vio cucarachas correteando por las esquinas. Jon, imperturbable, simplemente encendió el televisor, que solo mostraba estática debido a la mala señal. Puedes quedarte con la cama. Yo dormiré en el sofá, dijo Nancy con voz firme, mientras dejaba caer su bolso y examinaba la habitación, con los sentidos alerta ante cualquier señal de que esa noche sería algo fuera de lo común. Pum. Pum. Jon golpeó el televisor en un intento inútil de eliminar la estática. Aunque no estoy seguro de poder dormir aquí, murmuró, sin apartar la vista de la pantalla. Ponte cómodo. Como si fuera una señal, la imagen del televisor mejoró, pero la nitidez solo reveló una escena violenta y sangrienta de una película que parecía demasiado real, demasiado cruda. Un hombre yacía en el suelo, siendo golpeado sin piedad por varias figuras que blandían objetos contundentes. Nancy se estremeció ante la brutalidad, su voz un susurro de disgusto. ¿Cómo pueden mostrar estas cosas? Ring. Ring. El teléfono fijo que había en la mesita de noche interrumpió el momento con su timbre estridente. Podría ser el dueño, sugirió Nancy, mientras su mano se acercaba lentamente al auricular. No contestes, deja que suene, ordenó Jon bruscamente, con la atención fija en una cinta de vídeo que había encontrado encima del televisor. La introdujo en el reproductor con una determinación que Nancy no comprendía. Retiró la mano, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda mientras miraba involuntariamente la televisión. Las imágenes que cobraron vida eran aún más grotescas que antes. Hombres enmascarados agredían a mujeres en una escena que difuminaba los límites entre una realidad repugnante y una fantasía retorcida. Uno de los agresores blandía un cuchillo, y cuando la hoja atravesó la carne de la mujer, Nancy sintió un nudo en el estómago. Dios mío. ¿Esto es lo que te gusta? La voz de Nancy era una mezcla de horror y reproche. No podía comprender los motivos de Jon, sobre todo cuando subió el volumen, llenando la habitación con sonidos de terror y dolor. Pum. Pum. Los golpes en la puerta se reanudaron, persistentes y exigentes. ¿Quién es? Nancy tenía la mano en el pomo de la puerta, sus instintos le gritaban que se enfrentara a lo desconocido. Ignóralo, deja que llamen a la puerta, repitió Jon, sin apartar la vista de la pantalla. La mano de Nancy se apartó de la puerta mientras la confusión y el miedo la atormentaban. La habitación se convirtió en una cacofonía de teléfonos sonando, imágenes violentas y golpes incesantes. Sin embargo, Jon permanecía extrañamente distante, absorto en el caos de las cintas, indicándole a Nancy que ignorara el mundo exterior. En la penumbra de la habitación privada del dueño, el ambiente estaba impregnado del zumbido de los equipos de vigilancia electrónica. El dueño permanecía sentado en una silla destartalada, con la mirada fija en una hilera de pantallas que proyectaban un brillo inquietante sobre su rostro. Cada pantalla mostraba imágenes en blanco y negro de diferentes partes del motel, pero su atención estaba concentrada en una en particular: la pantalla que mostraba la habitación de Jon y Nancy. Sus dedos danzaban con una especie de regocijo perverso mientras marcaba repetidamente el número de la habitación, y las comisuras de sus labios se curvaban hacia arriba cada vez que el agudo timbre rompía el silencio. Observó, casi sin aliento por la anticipación, cómo Nancy extendía la mano para coger el teléfono, solo para retirarse a la orden de Jon. Simultáneamente, había orquestado una sinfonía de disturbios, ordenando a sus secuaces invisibles que llamaran a la puerta con un golpeteo rítmico diseñado para inquietar y perturbar. Para él era un juego, uno que había jugado muchas veces antes con incontables personas que habían pasado por las puertas del motel. Las reacciones siempre eran las mismas: miedo, confusión, pánico. Pero Jon era diferente. El dueño frunció el ceño al observar la impasibilidad de Jon, ajeno al ataque psicológico.
Las tácticas habituales que tan eficazmente desestabilizaban a los huéspedes parecían rebotar en Jon como la lluvia sobre un tejado. Era como si estuviera hecho de otra pasta, o quizás conocía bien este tipo de juegos. El dueño se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿Qué tenía ese hombre que hacía que sus trucos fueran inútiles? Observó cómo Jon subía deliberadamente el volumen de las perturbadoras escenas que se reproducían en el televisor, un acto ilógico que parecía tener un propósito que el dueño no lograba comprender. Con cada intento fallido de perturbar a Jon, la fascinación del dueño crecía, transformándose en una mezcla de respeto e irritación. Había conocido a muchos huéspedes, pero ninguno como Jon. La sonrisa forzada del dueño comenzó a desvanecerse, reemplazada por una tensa expresión de concentración. Necesitaba comprender, encontrar el punto débil de Jon. Conforme avanzaba la noche, el dueño continuó su campaña de acoso, pero con cada hora que pasaba, su confianza disminuía. Jon y Nancy permanecieron en la habitación, aparentemente impasibles ante la guerra psicológica que se libraba contra ellos. Finalmente, las manos del dueño se detuvieron, dándose cuenta de que había encontrado la horma de su zapato. Se recostó en la silla, el crujido del cuero resonando en la silenciosa habitación. Las pantallas seguían parpadeando, pero el juego del dueño había llegado a un final inesperado y decepcionante. En la habitación número 4, Jon y Nancy permanecían, un misterio sin resolver, un rompecabezas incompleto. Y afuera, la noche en el motel de carretera transcurría lentamente, y los gritos del televisor se habían convertido en una parte más de su inquietante banda sonora. Fin del capítulo 131.